Si googleas cuáles son los mejores 20 anime de toda la historia, te vas a encontrar en casi todas las listas con los mismos 20, en distinto orden según la fuente y la preferencia del foro, pero generalmente son los mismos 20. El puesto número 1 varía según la fecha de la lista, la cantidad de votantes, quién la realizó y dónde se realizó. Existen demasiadas variables para determinar cuál es el mejor anime de la historia, pero hay una constante. En casi todas las listas, en algún puesto, está Cowboy Bebop, y Cowboy Bebop tiene una particularidad que no comparte con ninguno de los demás y para mí lo destaca en cada una de las listas que aparece. Es el único anime de los mejores 20 que no está basado en un manga. No tenía una fanbase preestablecida antes de su estreno y los productores y realizadores no tenían forma de saber si los personajes y la trama iban a gustar al público o no. Se arriesgaron con algo nuevo y acertaron. Acertaron en grande. Cuando un anime tiene éxito, por lo general, cierto sector del público se lo atribuye al mangaka que creó la obra original. El anime de One Piece es una maravilla, Oda es un genio. El anime de Hunter x Hunter es una maravilla, Togashi es un genio. Y no tengo duda de que lo son, pero no porque el anime que se basa en su manga esté bien hecho. Son unos genios porque crearon un manga maravilloso. Si el anime basado en Detective Conan fuera una adaptación terrible y estuviera mal hecho, nadie saldría a decir que Aoyama es un inútil que no sabe escribir misterio. Culparían a los responsables de hacer mal el anime. Y como no hay un mangaka detrás del éxito de Cowboy Bebop, no tenemos a quien decirle genio. O sí, podría simplificar todo a una sola figura y decir que el éxito de Cowboy Bebop se reduce a Shinichiro Watanabe, el director en jefe de la serie, pero considero que en realidad se debe al trabajo bien hecho de 4 personas, 4 responsables que hicieron bien su trabajo, porque el éxito de Cowboy Bebop radica en que está bien hecho. Muchísimos técnicos y artistas trabajaron en este anime, pero pienso que si alguna de estas 4 personas, cualquiera de las 4, faltara en la mezcla, Cowboy Bebop no sería lo que es. Watanabe recientemente había conseguido cierta notoriedad al dirigir Macross Plus, la continuación de Macross, y ahora quería crear una serie que mezclara varios géneros y estilos. Cowboy Bebop fue su oportunidad para experimentar y romper moldes. Nobumoto contribuyó significativamente al desarrollo de la trama y los personajes. Ella ya había escrito el guión del largometraje animado Tobe Kushira no Peak, que cuenta la historia de una ballena albina explotada en un circo y los esfuerzos de unos niños por liberarla de su cautiverio. El guión de un especial de la NHK de unos 30 minutos de duración sobre la miseria de la bomba atómica creada a partir de 300 testimonios distintos y el guión de Macross Plus. Kano es famosa por su habilidad para mezclar diferentes géneros musicales. Su trabajo en la banda sonora es fundamental para el tono y la atmósfera de la serie. Su música es un componente tan importante en Cowboy Bebop que más adelante, en este mismo video, le voy a dedicar su propio segmento. Kawamoto, que había destacado como diseñador de personajes para Gundam, le dio vida a los personajes de Cowboy Bebop con su distintivo estilo de arte. ¿Sabes qué son las 3 cosas que más odio en el mundo? Los niños, los perros y las mujeres avaras. ¿Cómo puedes estar tranquilo? Las 3 cosas se subieron a nuestra nave. Spike Spiegel, un cazador de recompensas con un pasado misterioso y habilidades de lucha excepcionales. Dime, ¿quién los mandó? No pienso hablar. ¡Fue el señor Bruce Neko! Jet Black, un ex policía y actual piloto de la Bebop. ¿Hola? ¿Quieres algo, preciosa? No, más bien me gustaría hacer algo. Levante las manos, señor Deca. Faye Valentine, una mujer con amnesia y un pasado oscuro. Bien, déjame ver. El nombre completo de Ed es Edward Wong Hau Pepelut y Brusky IV. Ed para acortar. ¡Mucho gusto! Edward von Haun Pepelutiruski IV, Ed, una joven hacker excéntrica. ¡No te la comas! Ain, un perro modificado genéticamente para ser súper inteligente. Kawamoto, el diseñador de personajes de Cowboy Bebop, dijo en una entrevista que basó el personaje de Ed en la compositora Shoko Kanno y a Ain en la mascota de un amigo a sugerencia de Nobumoto.
y Watanabe, el director de la serie, ha reconocido la influencia de Lupin III en varias ocasiones. Spike comparte muchas características con Lupin III. Ambos son personajes carismáticos, hábiles en combate y con una actitud despreocupada y relajada. Tienen un estilo de lucha que combina elegancia y eficiencia, y ambos son conocidos por sus habilidades extraordinarias y su actitud cool. Shed, el ex policía y piloto de la Bebop, tiene paralelismos con Jigen, el fiel compañero y experto tirador de Lupin. Ambos personajes son serios, profesionales y actúan como el ancla moral y práctica de sus respectivos grupos. Faye se asemeja a Fujiko en varios aspectos. Ambas son personajes femeninos fuertes, independientes y con un pasado misterioso. Suelen trabajar solas, pero también se unen a los protagonistas principales por interés propio. Ambas mujeres son maestras de la manipulación y tienen una compleja relación con sus respectivos equipos. Ahora que ya conocemos los personajes, conozcamos la serie. El desarrollo de Cowboy Bebop comenzó en 1997, cuando Bandai Visual, una compañía japonesa de producción de video, propuso la idea a Sunrise, uno de los estudios de animación más grandes y famosos de Japón. Inicialmente, la intención era crear una serie que promoviera una línea de juguetes espaciales. Sin embargo, cuando en pleno desarrollo se hizo evidente que el anime tendría un tono más maduro, la idea original de usarlo como vehículo para vender juguetes fue descartada y se concentraron en hacer una buena serie. Cowboy Bebop toma elementos de películas de género noir, western, cine de acción y ciencia ficción. Películas de directores como John Woo, Quentin Tarantino y Ridley Scott fueron influencias notables. Hay referencias al cine de Bruce Lee, Clint Eastwood, Alien y muchas otras fuentes. Watanabe y su equipo crearon un mundo futurista creíble, anclado en la realidad y que conserva un claro sentimiento retro. Pero, ¿de qué se trata la serie? Cowboy Bebop se sitúa en el año 2071 y sigue las aventuras de un grupo de cazarrecompensas a bordo de la nave espacial Bebop. A lo largo de sus 26 episodios aborda una variedad de temas profundos y complejos, incluyendo la soledad, el pasado ineludible, la redención y la búsqueda de identidad. Y todo eso sin perder su sentido del humor, combinando comedia con existencialismo, como parte de la narrativa y no un simple alivio cómico. Cada episodio es autónomo en gran medida, pero todos contribuyen a la evolución de la trama general y al desarrollo de los personajes. Aunque al principio enfrentó muchos problemas de censura y transmisión debido a su contenido maduro y temas oscuros, logró emitirse en su totalidad en canales de televisión por cable y satélite en Japón. La serie ganó popularidad rápidamente y su emisión en diversos bloques de programación para adultos la catapultó a la fama internacional. Shed y Spike persiguen a un traficante que vende una frula muy peligrosa. Solo vales 2,5 millones de hurones. Eres muy barato. La cacería de Spike y Shed los lleva al planeta Marte para encontrar a un ladrón profesional que ha robado un ingenio corporativo. Y pasé por todo esto por un mugroso perro. ¡Qué idiotez! ¡No! En un casino de Marte, Shed y Spike se encuentran con la peligrosa delincuente Faye Valentine, que está implicada en un negocio muy turbio. Siempre ataca primero. El grupo ecoterrorista Guerreros del Espacio ataca el casino con la intención de poner al planeta entero bajo la amenaza de un virus experimental. Spike y Shed planean impedirlo. Jet, necesito que te encargues del último. No tengo armas en la nave. Ay, lamento escuchar eso. ¿Qué? ¿Necesitas ayuda, guapo? ¿Estás loca, amiga? Pues te daré por el 80% de la recompensa. Te daré 40% y ni un hurón extra. Entonces, buena suerte. El pasado persigue a Spike, quien quiere conseguir la recompensa que se ofrece por un miembro de los Dragones Rojos, pero todo es una trampa y, para salir vivo y salvar a Faye, deberá enfrentarse cara a cara con su antiguo amigo y compañero Vicious. Oye, Spike, no tienes la menor idea de cómo se te ve la cara ahora. Tienes la misma sangre corriendo por tus venas, la misma que corre por las mías, la sangre de un animal que corre por la tierra. Persiguiendo otra recompensa, Spike y Shed conocen a Gwen, un niño prodigio de la música, pero pronto se dan cuenta de que no es un niño completamente normal.
Spike conoce a una camionera del espacio, una mujer fuerte e independiente. Parecen destinados a ser buenos amigos hasta que ella descubre que Spike es un cazador de recompensas. ¿Esto? Esos hermanos lo estaban haciendo aquí hace un momento. ¿Y tú los viste? Sí. ¿Y entonces por qué no me dijiste nada? Ahora te lo estoy diciendo. ¿Ya es tarde? Ahora que han reformado Venus, hay gente que es alérgica a las plantas flotantes que han puesto para mantener el medio ambiente. La tripulación del Bebop está ahí persiguiendo una recompensa y Spike ha aceptado a Rocco como nuevo alumno, pero Rocco no es lo que parece. Quiero ver a Picaro. Dime enseguida dónde está. Después de resolver un complejo misterio, la tripulación del Bebop conoce a la genial pirata informática Ed, quien quiere unirse a ellos. ¡Rayos! ¿Por qué estamos regresando? Prometieron hacerme parte del Bebop. La Bebop llega a Ganímedes. La escala trae muchos recuerdos dolorosos para Jet, mientras Spike se entera que la policía del satélite de Júpiter ofrece una recompensa por un delincuente local. ¿Por qué no puedes entenderme? ¿Por qué no puedes entender? Tú siempre fuiste independiente. Rinta, en cambio, eres como un niño que necesita mi protección. ¿Por qué no puedo detenerte? No puedo hacer que lo dejes. Hay un polizón en la Bebop, un extraño organismo que contagia una enfermedad muy grave. Pronto solo quedan Spike y Ed por infectar. De aquí fue de donde salió eso la primera vez. Faye ha abandonado la Bebop con todo el dinero que había. Cuando Ed se pone manos a la obra para encontrarla, pronto aparece el nombre de Julia, y Spike sale a buscar a su antigua amante. Y al parecer, Vicious tiene algo que ver con todo esto. ¿Qué? ¿Se les perdió algo? No, ¿y a ti, Vicious? ¿Quién? ¿Yo? No juegues conmigo. Conocemos tus trucos. No dejaremos que nos engañes. No me gusta que me confundan con esa escoria. Todos los indicios señalan a Vicious. Jet busca a Faye, Spike está desesperado y busca a Julia. Y Julia sigue sin aparecer. Se están produciendo una serie de robos tecnológicamente muy sofisticados en los peajes interestelares. La tripulación del Bebop quiere capturar al cerebro detrás de todas las operaciones, pero la única pista que tiene es una pieza de ajedrez. Creo que buscamos en el lugar equivocado para nuestra respuesta. ¿Se murió? Este capítulo explora el pasado y la identidad de Faye Valentine, algo que ni siquiera ella misma conoce. Lo único que tiene claro es que aunque parezca de 20, tiene más de 50 años de edad. Sí, usted es millonaria gracias a los intereses. ¿Millonaria? ¿Por qué nadie me dijo que era millonaria? El delincuente que hizo perder un brazo a Jet secuestra un barco prisión. Ahora Jet tiene la oportunidad de saldar cuentas. ¿Confías en ese hombre? ¿Qué cosa? Ese brazo no fue causa de mis acciones. Fue alguien más cercano a ti. La Bebop se ha quedado sin combustible. Impulsados por el hambre, Ed y Aang emprenden una aventura que se convierte en la cacería de recompensas más extraña de la historia. Gracias. De nada, lindo.
Llega un paquete para Faye y, como ella no quiere abrirlo, Spike y Jet se toman la libertad de husmear. La búsqueda del equipo necesario para descifrarlo los lleva a las ruinas de la Tierra y al pasado de Faye. ¿Qué le pasa a la imagen? No está bien. Es solo el tracking, es cuestión de arreglarlo. Las betas eran algo delicadas. Mejor nos vamos. Perdón. Mientras Spike lleva la nave a revisión, los demás persiguen a los piratas espaciales. Desafortunadamente, pronto quedan a merced de un virus informático, y Spike tendrá que sacarlos de la difícil situación en que se encuentran. Son dos. No hagan nada hasta que sepamos cuál es la que hemos estado buscando. Nada de eso. Yo tomaré la primera y Spike que tome la otra. Me parece un buen plan. ¿Eh? ¡No lo hagan! Spike es perseguido por un asesino loco con increíbles poderes sobrenaturales. El peligroso criminal lo invita a una fiesta y Spike no puede declinar la invitación. Jet ayuda a la hija de un antiguo conocido a intentar resolver el misterio de la piedra solar. ¿Qué? Esto encontrará la piedra guía. No sabe lo que es una piedra guía, es como una luna. La usaremos con mis habilidades, ya lo verá, pero por eso debo acompañarlo. Por favor, señor Jet. El peligroso Teddy Bomber se dedica a volar edificios, y cuando Spike está a punto de atraparlo, llega Andy, otro cazador de recompensas que también pretende capturar a Teddy Bomber. Pero no me atraparán. Escapará y será por tu culpa. ¿Qué cosa? ¡Esto es tu culpa! ¡Y escuchen, les estoy hablando! ¡Silencio! En un intento por escapar de sus acreedores, Fate ha ingresado en una secta que propone a sus miembros transferir el alma a un formato electrónico y abandonar el cuerpo. La tripulación del Bebop decide ir a salvar a Fate y evitar que más gente muera. Dígame qué es este lugar. Yo soy eterno y lo soy todo. Y te aseguro que pronto yo seré el único ser en el universo. Fate sigue intentando reconstruir su pasado y su identidad, mientras que Ed ha encontrado a su padre, aunque tiene un pequeño problema de recompensas por resolver. ¿Tú eres Faye? No es posible. Soy yo, Sally Ion, una amiga tuya de la secundaria. Durante mucho tiempo, Spike ha buscado a Julia sin éxito, pero nunca ha dejado de creer que encontrará su único amor verdadero. Ahora, finalmente, el sueño se ha hecho realidad. Spike convence a Julia para que se vaya con él y deje el pasado atrás para siempre, pero Vicious no está dispuesto a tolerarlo. Spike y Julia enfrentan el mayor peligro de sus vidas. Esto es un sueño. Sí. Solo un sueño. Y así termina la serie. No fue cancelada, terminó. La historia se planteó desde el principio como un anime de 26 episodios y nunca hubo intención de una segunda temporada, aunque las aventuras de los personajes no terminaron ahí. Después del éxito de la serie, se publicaron varios mangas que expanden y complementan la historia del anime. Este manga es una adaptación directa del anime y sigue las aventuras de la tripulación de la Bebop. Cada volumen contiene varias historias nuevas, ofreciendo una mayor exploración del universo de Cowboy Bebop. Es otra colección de historias cortas con nuevas aventuras de la tripulación de la Bebop. Este manga nos da una visión adicional de los personajes y sus interacciones, proporcionando más contexto y desarrollo de personajes. A diferencia de los dos anteriores, este manga se centra en Ain, el perro genéticamente modificado de la tripulación de la Bebop, y cómo se ve involucrado en una serie de aventuras durante las vacaciones de verano. Es una propuesta distinta, con un enfoque más ligero y cómico.
Ninguno de estos mangas decepciona y cada uno suma algo interesante al universo creado por la serie, manteniendo el tono y la atmósfera con el mismo enfoque en la mezcla de géneros y la narrativa episódica. Aunque no alcanzan el mismo nivel de icónica popularidad que el anime, los mangas sigue siendo una parte importante de la franquicia que también se expandió en forma de novelas. Se publicaron varias novelas basadas en Cowboy Bebop. Esta novela, al igual que los mangas, presenta varias historias cortas donde explora aventuras adicionales y proporciona más contexto sobre las vidas de los protagonistas. Sigue una línea de tiempo alternativa a la serie. La historia y los personajes tienen diferencias notables en comparación con el anime, proporcionando una versión diferente del universo de Cowboy Bebop. Esta novela sigue a Spike y la tripulación de la Bebop en una nueva misión original que expande aún más el universo de la serie y explora nuevos desafíos. Y para completar la cosa, después del anime, los mangas y las novelas hicieron una película. Cowboy Bebop Knocking on the Heaven Doors se estrenó en 2001 y funcionó como una digna extensión de la popular serie que había tomado al mundo por sorpresa 2 años atrás. Tanto en la dirección como en el guión y en la música cuenta con los mismos responsables del anime original. La película se sitúa cronológicamente entre los episodios 22 y 23 del anime, y la trama se desarrolla en Marte, en una ciudad llamada Alba City, durante Halloween. Ahí, Vincent, un ex soldado traumatizado por sus experiencias y que ve el mundo como una ilusión, libera un virus mortal en toda la ciudad, lo que provoca una masiva recompensa por su captura. Así que la tripulación de la Bebop se embarca en una misión para detener a Vincent y reclamar la recompensa. La animación de la película es de alta calidad, con una mezcla de acción dinámica, paisajes urbanos detallados y una atmósfera que combina el sci-fi con el cine noir. Yoko Kanno y The Seatbelts vuelven a lucirse con la banda sonora, que ayuda a establecer el tono y a acompañar la emoción de la película en cada escena. Por su parte, el guión explora con madurez temas de trauma, redención y las consecuencias de la guerra, manteniendo una fiel representación de los personajes que nos había ofrecido el anime. La película fue bien recibida por la crítica y los espectadores, sirviendo como anexo a la serie y no un mero capítulo largo de relleno. La adaptación live action era algo que venían pidiendo los fans desde el 2000. En 2007 se fichó a Keanu Reeves para interpretar a Spike, lo que contentó a algunos y ofendió a otros. Pero lo importante acá es que los derechos estaban en poder de Fox, y mientras retocaban un guión que, según el propio Keanu dijo en una entrevista, costaría $500 millones poner en la pantalla, la Fox estrenó Dragon Ball Evolution. Eso es una caricatura risible de mi persona. Yo estoy verde, me faltan las antenas, me falta lo magnificente y lo grande que soy yo. Eso es basura. Y como ya te imaginarás, después de que la crítica y el público destrozaran esa aberración, la Fox detuvo todo lo relacionado con la adaptación de Cowboy Bebop y no gastaron ni un centavo más en eso hasta que eventualmente caducaron los derechos. En 2017, Netflix anunció la adaptación live action de Cowboy Bebop tras asociarse con Tomorrow Studios para producir la serie. Tomorrow Studios hasta ese momento no había producido ninguna adaptación de anime, pero años después ganaría reconocimiento al producir la adaptación live action de One Piece. Shinichiro Watanabe participó como consultor creativo, teóricamente para que la esencia del material original se mantuviera, pero en una entrevista con Forbes en 2023, Watanabe mencionó que después de ver una escena de la adaptación live action, decidió no seguir involucrándose más con el proyecto, según él, porque no pudo reconocer su propio trabajo en la adaptación. Dicho esto, olvídate que la esencia del material original se mantuviera. Aunque conserva muchos aspectos visuales y narrativos del anime, también introduce cambios y nuevos elementos para adaptarse al formato de acción en vivo. La serie sigue la trama básica del anime original, centrándose en las aventuras de los cazarrecompensas a bordo de la nave Bebop mientras capturan criminales y enfrentan sus propios pasados complicados, con la distinción de que le da más tiempo en pantalla a los personajes de Vicious y Julia, explorando sus historias en mayor detalle. ¿Quiénes son? Unos cazarrecompensas, abuela.
La banda sonora vuelve a estar compuesta por Yoko Kanno, quien regresó para crear nuevas piezas y reinterpretar algunas de las canciones más icónicas del anime. La música sigue siendo una parte integral de la atmósfera y el tono de la serie. Entre la crítica y el público, algunos elogiaron la actuación de los actores principales y la fidelidad visual al anime, mientras que otros criticaron la adaptación por no capturar la esencia y la profundidad del material original. Además, hubo ciertos cambios en la trama y en los personajes que no fueron bien recibidos del todo por muchos de los fans. Poco después de su estreno en la plataforma, Netflix canceló la serie dejando la historia inconclusa, con todo dispuesto para una segunda temporada que no va a existir. 70 millones, ok. ¿Quieren, por favor, dejar de gastar dinero en Cowboy Bebop? Personalmente, creo que la adaptación live action de Cowboy Bebop fue un intento ambicioso de trasladar un clásico del anime a imagen real. Y cuando digo ambicioso, me refiero a que estaba por encima de sus capacidades. Y por capacidades, me refiero a la capacidad de comprender el material original y adaptarlo. Como ya dije en mi video dedicado a Death Note, adaptar una obra requiere de una absoluta comprensión de la misma. Adaptar no es repetir ni imitar. Adaptar es identificar el núcleo de la historia y volver a contarla en un nuevo medio, valiéndose de nuevos recursos y un nuevo formato. Y eso no es fácil, pocos lo logran, y en este caso los responsables de esta adaptación, en mi opinión, no lo lograron. No hay tantos videojuegos basados en Cowboy Bebop, pero te quiero mencionar los dos que conozco. Este juego se desarrolla como un shooter en tercera persona. La historia se sitúa en el universo de Cowboy Bebop, con los personajes principales enfrentándose a diversos enemigos mientras investigan un misterioso incidente. Okaeri. Tsukareta. Es una aventura en tercera persona donde controlas a Spike mientras realiza misiones en un estilo que refleja el anime. Aunque es menos conocido que el anterior, también fue una adaptación notable en su momento. Se lanzó al mercado mientras el anime aún estaba en emisión, y si querías introducirte al mundo de los cazarrecompensas que presentaba la serie, este era el único juego que tenía disponible, si vivías en Japón. Los videojuegos de Cowboy Bebop son una parte relativamente pequeña pero interesante del legado multimedia de la serie, proporcionando una experiencia que el fan no puede conseguir del anime, ni los mangas, ni la novela, solo en los videojuegos. La música de Cowboy Bebop es uno de sus aspectos más destacados y memorables, compuesta por la talentosa Yoko Kanno y The Seatbelts. La banda sonora incluye jazz, blues, rock, funk, electrónica, música clásica Esta variedad no solo refleja la naturaleza diversa de los episodios, sino que también resalta la flexibilidad y creatividad de Yoko Kanno. El jazz y el blues son géneros prominentes en la serie y capturan perfectamente el ambiente noir y melancólico de Cowboy Bebop, mientras que el rock y el funk añaden un toque de poder y dinamismo a las escenas de acción y persecuciones. El tema de apertura es quizás la canción más icónica del anime. Es un explosivo número de jazz que establece el tono de la serie con su energía y sofisticación. Y el tema de cierre principal es una melancólica canción de blues que refleja los temas más oscuros y trágicos del anime. La música en Cowboy Bebop no es solo un acompañamiento, sino que a menudo juega un papel narrativo crucial. Cada episodio a menudo se construye en torno a un tema musical específico que refleja la trama o el estado emocional de los personajes. Yoko Kanno formó The Seatbelts específicamente para grabar la música de Cowboy Bebop. Su nombre hace referencia a la necesidad de abrocharse el cinturón debido a la intensidad y energía de su música. El grupo ha lanzado varios álbumes de la banda sonora y realizado muchos conciertos, ofreciendo a los fans la oportunidad de experimentar la música de Cowboy Bebop en un entorno en vivo.
Que Cowboy Bebop aparezca entre los 20 mejores anime de toda la historia no es casualidad, está ahí porque es una obra maestra que ha dejado una huella profunda en la cultura popular con tan solo una temporada de 26 episodios. Su narrativa interesante, innovadora mezcla de géneros, personajes complejos y la inolvidable música de Yoko Kanno convirtieron lo que surgió como un pretexto para vender juguetes en una obra original que hoy comparte listas con One Punch Man, Full Metal Alchemist y Death Note, por no mencionar Dragon Ball, One Piece y Hunter x Hunter. Muchas gracias por acompañarme hasta acá, nos encontramos en el próximo video ensayo dedicado a JoJo's Bizarre Adventure.